novela, ella va escribiendo, ha escrito artículos, microrelatos, en fin, se le da un poco bien de todo, ¿no? Todos los palos. Y bueno, ya ha publicado varias cositas, algunas de ellas con premios, ¿verdad? Sí. Luz y Tiniebla, Horas Prestadas, que es el anterior, El Guerrero y la Mariposa, y bueno, y ahora nos sorprende pues con este nuevo título, que bueno, ella será la que nos va a explicar mejor las cosas que yo, por supuesto, así que os dejo con ella y... Gracias. Adelante. ¿No tenéis calor? Yo sí. 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 Vale. Quería saber si era la emoción o el calor. Por saberlo, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por estar hoy aquí. Veo caras de personas que conozco de otras veces, a vosotros os recuerdo. Y a ti, por supuesto, Rafa, también. Le quiero... no, esto no es habitual, ¿no? Pero quiero dedicarle esta exposición a un amigo mío que falleció hace unos meses de un accidente y estuvo aquí la última vez que fue la última charla. Él estaría aquí hoy, si no, estaría. Entonces, bueno, pues se la quiero dedicar porque vive cerca de aquí, entonces yo siempre que venía a verle, pues él venía, ¿no? Y se le echa de menos venir aquí sin él. Así que nada, bueno, gracias gracias por venir, ya lo he dicho, ¿no? Y entonces voy a presentar a Ambaris, que es mi última novela, que es esta que estáis viendo aquí. Esta novela fue escrita en 2019, aunque no ha sido publicada hasta este año, 2023, así de las editoriales porque van despacio, ¿no? Entonces pues ya he escrito unas cuantas cosas más. Y bueno, una siempre se siente identificada con la última novela que escribe, o le parece que es la más madura, ¿no? Entonces bueno, desde entonces ya tengo algunos trabajos que ya saldrán próximamente también. Os cuento un poquito de qué va la historia. Va sobre la protagonista, una chica de 17 años que se llama Naila, que nació en Egipto porque su madre es arqueóloga, aunque ella es española. Y ella no conoce a su padre porque por lo que sea, pues nunca le ha querido decir su madre quién es su padre. Entonces ella tiene pues esa deuda pendiente, ¿no? Porque no conocer a tu padre o a tu madre es como no conocer una parte importante de tu pasado, ¿no? Y ella intenta conciliarse con esa idea, pero no lo lleva bien. Entonces ella lleva una vida aparentemente normal, pero hay una serie de cosas que muy normales pues no son. Por ejemplo, pues cuando se enfada se le ponen los ojos así como del color del fuego, como que quema, tal y como se ve en la portada, ¿no? Ojos de lava. Luego se lleva muy bien también con los gatos, es como si tuvieran un idioma propio, se entienden muy bien, sin palabras. Y bueno, dice la sinopsis, ¿no? Porque no hay ningún spoiler, que la secuestran para llevarla un día ante un grupo de personas que la llevan esperando hace mucho tiempo. Entonces la idea es saber un poquito cómo está relacionada ese pasado que ella no conoce pues con Egipto, con la mitología y con las cosas que ella es capaz de hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta novela aúna un poquito lo que es mitología egipcia, como digo, con también temas de supervivencia, temas militares, porque son temas que a mí siempre me han interesado bastante. Entonces, digamos que en esa época, antes me has preguntado tú, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a escribir esta historia? ¿Cuánto de realidad hay? Bueno, es fantasía, lo que llamamos fantasía contemporánea. A mí me gusta la fantasía que yo pueda creerme, que yo lea y digo, esto podría ocurrir de verdad. La fantasía quizás demasiado alejada de la realidad, al menos no sé, necesito conectar con ella de alguna forma, ¿no? Y es la que yo suelo escribir cuando escribo fantasía. Entonces, bueno, aunque la mitología evidentemente es fantástica, pero las partes que se dedican, por ejemplo, a la supervivencia y a los asuntos militares, pues son bastante realistas, ¿no? Yo por aquella época leí unos cuantos manuales de supervivencia, porque me fascina un poco la idea del hombre como el hombre contra los elementos. Cómo le hemos dado la espalda a la naturaleza, somos parte de la naturaleza y se nos ha olvidado, ¿no? Entonces yo siempre digo que si nos dejaran pues, en un bosque 24 horas, en lo profundo de un bosque, pues no sé cuántos de nosotros sobreviviríamos, sin saber cazar, sin saber pescar, sin señal en el móvil, o nos moriríamos de frío, o no sabemos hacer un fuego, ¿no? O viene un lobo y te ataca, ¿cómo sobrevivirías tú, ¿no? Es una parte importante de la novela. También el tema militar es importante, no tanto como la mitología, la voy a dejar para el final porque es lo más importante, pero voy a hablar de los otros temas, ¿no? La parte militar también me interesa bastante, lo que son los rangos militares, la ingeniería aeronáutica, el funcionamiento de los aviones, y no hay mucha información pública disponible sobre estos temas, curiosamente, entonces quizás fue la parte que más trabajo me costó documentarme para escribirla, ¿no? Porque todo pasa de puntillas, o sea, no deja de ser fantasía, pero que sea fantasía no quiere decir que no haya una base sólida y estudiada de fondo, ¿no? No puedes hacer lo que quieras, si vas a hablar de cosas que existen de verdad, organismos, organizaciones, edificios, tal, pues tienes que hablar desde la veracidad, ¿no? Y no fue sencillo.
Entonces, otra parte que no fue sencilla fue documentarme para lo que es la parte de Egipto. La historia es contemporánea, no está basada en el pasado, no está basada en Egipto, tiene partes en Egipto, partes en España, partes en Túnez, van viajando un poco por el mundo, ¿no? Según las circunstancias, pero está basada en la actualidad. Presenta dos líneas temporales, empezó hace 20 años la acción y va mezclándose con el presente en cada capítulo. Tenemos que ver de alguna manera cómo están combinados, ¿no? Qué relación tienen el pasado con el presente, y el misterio pues se mantiene hasta las últimas páginas. Entonces, como es contemporáneo, digamos que, por ejemplo, yo no he estado nunca en Egipto, como en el caso de las obras prestadas, que la mayoría de los escenarios que se presentan, es una de mis anteriores novelas, sí está basado en mi diario de viaje. Yo hubo una época de mi vida en la que viajé bastante y quise aprovechar mi diario de viaje pues para poner pequeñas cosas que la gente, cuando leía la historia, me decía: oye, pues parece que estoy en tal museo, parece que estoy en tal calle. Y digo, claro, porque son detalles reales que en su caso ayudaron bastante para hacer la historia más creíble, ¿no? Pero en este caso yo no he estado nunca en Egipto, ya me gustaría, y hay partes en las que pues a lo mejor se visita ciertas zonas donde hay muchos templos, donde hay unas calles donde hay que pasar al lado de tal columna, de tal lugar, y todo eso pues también tuve que documentarme bastante, pues mirando un montón de mapas, mirando un montón de vídeos para hacerlo lo más realista posible, ¿no? Porque yo quería que realmente el lector se sintiera allí. Creo que es importante, ¿no? Para la ambientación de la historia. Y bueno, como decía, la parte más de más peso de la historia es la mitología egipcia, ¿no? A mí siempre me ha apasionado. Yo, bueno, siendo de Mérida, en mi casa siempre hemos vivido lo que es la cultura romana. A mi madre le gustaba mucho la cultura griega clásica, ¿no? Pero a mí siempre me ha fascinado mucho la egipcia, porque es la cuna de todas las mitologías. Y esa relación que tenían ellos con el más allá. Cómo ellos veían que esta vida pues era un tránsito hacia la vida real, que era la vida del más allá, ¿no? Cómo ellos se preparaban en vida pues para enfrentarse a lo que venía después. Ellos veían el más allá pues como una especie de videojuego, por llamarlo de alguna forma, ahora hablaremos de eso, ¿no? Y es fascinante, es como que bueno, siempre te quedas preguntándote qué sabían ellos que no sabemos nosotros, ¿no? La concepción tan diferente que tenían ellos del más allá, tan diferente a la cultura cristiana quizás, ¿no? La cultura cristiana siempre nos ha dicho que nos morimos y vamos al cielo o descansamos en paz. En cambio ellos se tenían que preparar y ya veríamos si se ganaban o no lo que era la vida eterna. Eso estaba por ver, ¿no? Entonces, bueno, tengo preparada una pequeña exposición de mitología egipcia, cómo está vinculada la mitología dentro de lo que es la novela. Y no podemos empezar a hablar de mitología egipcia sin hablar de Ra, que yo creo que Ra es el dios que todos conocemos, ¿no? Es bastante conocido. Entonces Ra es el primer dios de la mitología egipcia, se creó solo, espontáneamente, de lo que ellos llamaban el Nu, que es el caldo primigenio, lo que ellos entendían los antiguos egipcios por el universo, por el origen, ¿no? Y aquí tenemos, espero que se vea bien, no me he traído el reproductor. Aquí tenemos una imagen de Ra, lo vemos aquí con el disco solar, ¿no? Porque él representaba lo que es el sol y la creación y todo eso, claro. Entonces le vemos con el bastón y el cetro Uas. El cetro Uas es un cetro mágico que tenía la cabeza de un animal fabuloso. Siempre que veamos figuras con bastones y con látigos, pues representan el poder. Suele ser algo que tiene que ver con los faraones o con los dioses, ¿no? Y vemos también que lleva la cruz Ankh, la famosa cruz egipcia, que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el símbolo de la naturaleza, de los misterios de la naturaleza. Y lo vemos subido a una barca, esta es la barca solar. Esta barca es muy interesante porque como Ra representaba al sol, ellos pensaban que nacía, o sea, el sol veían el cielo como un río. Entonces surcaba el río y ya se ponía por la noche, declinaba y se escondía en el inframundo, en el Duato. Entonces él nacía como un bebé, surcaba el cielo entero y cuando llegaba el ocaso pues se escondía en el inframundo ya como un anciano. Entonces el inframundo, el infierno egipcio, que llamaban ellos la Duat, el agua que tenía era regeneradora. Entonces Ra tenía que cruzar ese río de anciano en la barca y regenerarse y volverse un niño para volver a salir al día siguiente, ¿no? Es una historia pues, la verdad, muy interesante para explicar lo que es el sol, ¿no? El sol siempre ha sido muy importante, lo sabemos todos, ¿no? Para la cultura egipcia, porque ellos entendían, aunque no hubiera muchos conocimientos astronómicos en aquella época, entendían que el sol y el agua era lo más importante pues, para que crecieran las plantas y pudieran ellos vivir, ¿no? Y entonces se le dedicaban muchísimos poemas y muchos himnos preciosos
hay un himno que se llama el himno de Atón, de uno de los faraones, que hablaba sobre un disco que iluminaba el rostro de las personas y que gracias a él pues todos estamos vivos. Había palabras muy bonitas ya entonces dedicadas al sol, ¿no? Y eso demuestra pues, lo importante que era pues, para ya entonces, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Como decía, Ra tenía que surcar el río de la Duat para volver a ser niño y salir al día siguiente, pero en este viaje él no iba solo, no sé si se ve muy bien. Él iba con un dios que se llama Set, que luego veremos un poco quién es, que era el que hacía de acompañante, ¿no? Y aquí veis una serpiente, que la serpiente se llama Apep, que era la última de las creaciones de Ra. O sea, antes comentaba que Ra se creó a sí mismo. De su boca creó al resto de dioses, que luego se emparejaron entre ellos y quedaron más dioses, Culebrón. Y luego de sus lágrimas nacieron los seres humanos, que fue su creación más preciada para Ra, ¿no? Bueno, pues la última de las creaciones de Ra fue Apep, una serpiente, que por ser la última se dice que es la más imperfecta, la que tiene muchos defectos humanos, ¿no? Entonces Apep no quería que Ra surcara el río, intentaba desestabilizarlo y tirarlo al agua pues, para frustrar su intento de que volviera a nacer, ¿no? Y entonces Set lo que hacía pues, era pues, luchar contra la serpiente cada vez pues, para que pudiera hacer el trayecto bien, ¿no? Ya veis que la serpiente tiene una connotación negativa también en el Antiguo Egipto, igual que pasa en la cultura griega con el basilisco, o pasa en la cultura cristiana con Adán y Eva, la serpiente, ¿no? Siempre ha tenido una connotación negativa la serpiente, quizás por esa naturaleza, ¿no? De atacar o del veneno. Aquí tenemos una imagen de cómo ellos veían el inframundo, cómo ellos veían esa duat que llamamos, que decía antes que parecía un videojuego. Ellos imaginaban el inframundo como un lugar hostil, con piscinas de lava, con serpientes de varias cabezas. Bueno, esta es Apep, pero en esta ocasión se la representa con 3 cabezas. Lanzando cuchillos, era todo muy hostil. Tú tenías que atravesar todo esto. Había un libro del que se habla en Ambaris que se llama El libro de los 2 caminos, que es parte de una obra mayor que se llama El libro de los sarcófagos. Y en ese libro era un libro que tenía hechizos y sortilegios y oraciones que tú te aprendías en vida, si eras un faraón o un noble, eran las personas que tenían acceso a ese tipo de historias, ¿no? Te aprendías todos esos hechizos pues, para poder llegar con éxito y superar todas estas pruebas para llegar a la mansión de Osiris, que era el juez del más allá, el que te permitía entrar o no pues, en la vida eterna, porque si no te dejaba por lo que fuera, pues te quedabas vagando por la eternidad pues, en el inframundo, digamos, ¿no? Así que es muy interesante pues, esa visión hostil que tenían ellos del más allá, ¿no? Estabas, como yo que sé, asustado en vida esperando que llegara el momento. En vez de... no ingresabas automáticamente en la gloria, ¿no? Y hablando de Osiris, pues aquí lo tenemos. Aquí veis a Osiris, Osiris es azul. Se le representa azul porque el azul es el color del Nilo, el color de la fertilidad, de las cosechas, todo eso, ¿no? Osiris fue un rey mitológico, que no existió de verdad, pero dice la tradición que, bueno, os acordáis de Set, ¿no? El que iba en la barca que iba asistiendo a Ra. Pues Set era el hermano de Osiris. Y esta historia recuerda un poco a Caín y Abel, si conocéis un poco lo que es Caín y Abel, la historia. Eran 2 hermanos que tenían las tierras de Egipto. Entonces Osiris tenía las tierras fértiles de Egipto, mientras que Set se quedó con las tierras pues, infértiles y tenía envidia de su hermano. Entonces lo que hizo fue matarlo, lo ahogó en el Nilo y después, no contento con esto, lo descuartizó. Claro, lo descuartizó y se hizo él pues el nuevo rey, digamos, ¿no? Se eligió como rey. Todavía no estaban los faraones, luego hablaremos de eso. Entonces la hermana y la mujer de Osiris, o sea, Isis y la otra se llamaba, se me ha olvidado el nombre, por los nervios. ¿Será posible? Se me ha olvidado el nombre de la hermana. Pero bueno, su hermana y su mujer recompusieron el cuerpo y luego él después estuvo, mientras recomponían el cuerpo, no, estuvo en el inframundo, bajó al inframundo y pasó un montón de pruebas, lo pasó bastante mal. Luego ya después de recompuesto tuvo un hijo con su mujer que se llamaba Horus, que yo creo que todo el mundo también conoce el nombre de Horus, ¿no? Es famoso. Y por todas las pruebas que él pasó, por todas las tribulaciones que pasó en el infierno, se convirtió en el juez del inframundo. De ahí que él sea el que te permite entrar o no entrar al más allá, ¿no? Bueno, pues este hijo que tuvo Osiris con su mujer es Horus, que está aquí. El famoso ojo de Horus lo conocéis todos también, ¿no? Ahora hablaremos un poco de él. Como veis, tiene el gorro típico de los faraones, otra vez el cetro búas, tiene cabeza de pájaro. Es interesante que tienen muchos de los dioses cabeza de pájaro porque se suponía que los antiguos egipcios pensaban que los pájaros estaban más cerca del reino de los dioses.
Entonces como que creían que era la conexión entre el cielo y la tierra, y por eso muchas veces le ponían cabeza de pájaro a las figuras, ¿no? Pues como decía Horus, lo que hizo fue vengar a su padre, perdón. O sea, luchó contra su tío para vengar la muerte de su padre, y no lo mató, pero lo humilló, lo sometió, y entonces él recuperó el trono de su padre y se convirtió en el primer faraón de Egipto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un faraón? Pues que el rey solo dominaba la parte terrenal, mientras que el faraón también la parte celestial. A partir de entonces, cualquier faraón que viniera después de Horus era la reencarnación de Horus. Entonces ya era Dios terrenal y Dios celeste. Todo era la reencarnación de Horus, ¿no? Y el famoso ojo de Horus es porque cuando él luchó la batalla contra su tío Set, le arrancó el ojo izquierdo y lo fragmentó en partes. Este señor tenía la manía de fragmentar las cosas en partes, ¿no? Entonces Thoth, que es un dios que es el dios de la sabiduría y de los escritores también, recuperó los 6 trozos del ojo, creó, se dice, con él la luna llena, y después los recuperó y se lo devolvió. Y el ojo de Horus pues, se considera un símbolo de protección. Yo creo que lo sabemos todos también, ¿no? Muy famoso. Y aquí tenemos a Sekhmet, que no se me caiga. Sekhmet es como veis, tiene un disco solar en la cabeza también, porque es la hija de Ra. Sekhmet es una figura muy importante en Ambaris, bastante. Como veis, tiene cabeza de leona, porque ella era la diosa de la guerra, la diosa bélica, también tenía poder curativo. Era la diosa la que invocaban los antiguos egipcios los faraones cuando iban a la guerra, la invocaban a ella pues, para poder ganar, ¿no? Tiene su propio bastón, como veis también tiene la cruz egipcia, la cruz de Ankh, ¿no? ¿Qué ocurre con Sekhmet? Ocurre lo siguiente, Ra no estaba muy contento con los seres humanos, con el libre albedrío que teníamos, ¿no? Ellos, la función de los dioses egipcios además es muy interesante porque ellos eran imperfectos, iban creciendo como los seres humanos, iban progresando. Eso también me parece una visión muy interesante, ¿no? Lejos de ser los típicos dioses todopoderosos, eran dioses porque eran imperfectos, iban progresando. Pues la misión de los dioses era que mantener el orden cósmico, lo que ellos llamaban el Mat. Y para eso ellos tenían un lenguaje divino que llamaban el Ba, que era pues, básicamente pues, castigos y plagas, porque se viene conociendo como los castigos al ser humano pues, para mantenernos un poquito a raya, ¿no? Para que no nos saliéramos de... Entonces, como vio Ra que no valía de mucho, no importa lo que hicieran, seguíamos haciendo lo que queríamos y las cosas pues se salían bastante de orden, pues le dijo a su hija, bueno, ¿por qué no bajas a la tierra y pones un poquito de orden? A ver si te escuchan a ti. Claro. Y ella bajó como leona, y al bajar a la tierra se volvió muy agresiva. Perdió la cabeza y empezó a matar a un montón de gente. Empezó a matar a gente, pues aquello era muy bueno, ¿no? Un montón de gente muerta por todas partes, sangre, y mientras más sangre veía, pues más agresiva se volvía, ¿no? Entonces Ra dijo, bueno, a ver si va a ser el peor el remedio de la enfermedad. A ver si ahora se va a cargar a los seres humanos, que son mi creación más preciada, y me voy a quedar yo sin seres humanos, que tampoco era eso, solo quería darle un pequeño escarmiento, ¿no? Entonces él lo que hizo fue que vio allí una serie de tinajas que había allí llenas de cerveza y las tiñó con zumo de granada. Y ella, al verlas, Sekhmet, al ver las tinajas con el zumo, creyó que era sangre. Y como le llamaba el color rojo, se las bebió, ¿no? Se las bebió y se quedó dormida, se emborrachó, se quedó dormida. Y cuando se despertó se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces se avergonzó un montón y volvió al lado de su padre. Pero volvió como gata. Cuando ella está tranquila y sosegada, se convierte en una gata, la gata Bastet, ¿no? Que también es importante en la historia. Entonces, en plan, yo con un mal día y yo de buenas, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y Bastet era pues una figura que mucha gente tenía en sus casas. Las familias egipcias la tenían porque era como un símbolo de protección familiar. Se puso de hecho de moda tener una estatua en tu casa de protección familiar, ¿no? Y lo que hicieron los seres humanos fue establecer un pacto con Sekhmet para que no volviera otra vez a la tierra, a liar la parda, ¿no? Pues una vez al año ellos hacían un festival en el que bebían vino de Granada, era como una especie de promesa, en honor a ella, pues para que no volviera otra vez a la tierra a matar a la gente, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es una historia también bastante curiosa, que también tiene su importancia dentro de la historia, ¿no? Es para entender un poquito mejor ciertas cosas que pasan en la historia, pues eso, ¿no? Y aquí tenemos el templo de Mut, por lo menos lo que es la entrada, porque son las columnas y tal, ¿no? No se ve muy bien, pero hay alguna imagen de Sekhmet por ahí, no sé si se ve, que la imagen y desde lejos no... Pero bueno, Mut es la diosa creadora, ella es la mujer de Ra y es la madre de Sekhmet, ¿no?
Entonces este templo también es muy importante en la historia. Por importante no me refiero a que aparezca en cada página, me refiero a que cosas importantes ocurren en este lugar, ¿no? Este templo, aunque está dedicado a la diosa Mut, tiene mucha energía de Sekhmet. Es un templo que está en Karnak, que es una población muy pequeñita que hay dentro de Luxor, está a 15 minutos en coche de Luxor, y es una población que tiene cientos de templos dedicados a distintos dioses, y este es uno de ellos. Y aunque está dedicado a Mut, como digo, pues hay muchas estatuillas de Sekhmet aquí. Entonces digamos que el lugar pues tiene mucha energía de la diosa, porque como decía antes, ella también es la diosa de la salud, de la curación, tenía poder curativo, y entonces pues mucha gente iba aquí a rezar con la esperanza de curarse, ¿no? Incluso algunos faraones que también se sabe que fueron aquí teniendo problemas de salud. Y básicamente esta es la pequeña exposición, tampoco quería hacer aquí una obra de no sé qué arqueóloga, solo soy apasionada, que creo que funciona bastante bien pues, para que se entienda mejor el trasfondo que hay en la novela. La novela, como digo, es una historia bastante ágil, funciona muy bien porque tiene mucho diálogo. Los protagonistas principales son una pareja, por pareja no quiero decir que sean una pareja, simplemente un chico y una chica, y funciona bastante bien porque bueno, hay muchísima dinámica entre ellos, bastante diálogo, hay mucha acción, como digo, hay viajes de un sitio a otro también, y la gente que la ha leído pues me ha comentado que se hace muy amena. Dice, bueno, pues con tanto diálogo y con tanta acción aprendo un montón de cosas sobre mitología, aprendo un montón de cosas sobre sobrevivencia, aprendo muchas cosas sobre cosas militares, no sé, porque a mí me gusta siempre entretener, pero también aportar, ¿no? Aportar, pues no sé, conocimientos de alguna forma que se puedan implementar a la cabeza del lector, pero de una manera entretenida. Yo creo, no sé, esa es un poco una de mis misiones. Entonces, como digo, claro, hablo de todos estos temas, ya veis la extensión que tiene la novela, no son 500 páginas, ¿no? Está todo muy bien concentrado y sigue siendo, pues es una novela juvenil, fresca, adulta, juvenil, un crossover, lo que llaman, ¿no? Para jóvenes y adultos, y se hace, pues eso, se hace bastante amena y se lee bastante rápido. Es ideal también para la gente a la que le cuesta trabajo arrancar con la lectura, gente que tiene a lo mejor un bloqueo lector o que no está muy acostumbrada a leer, me dicen, pues me la he bebido en 4 o 5 tardes y me he enterado de esto, me he enterado de lo otro y me he reído un montón por los personajes. Y si les gustan los gatos, hay un montón de gatos también, tanto gatos reales como gatos mitológicos. Así que bueno, y eso tiene su parte de misterio, su parte de supervivencia en los bosques, y yo creo que pues eso, que los personajes también son bastante... tienen un punto muy divertido y un punto muy... no está mal que lo diga, ¿no? Pero que, no sé, que te ríes mucho con las cosas que les ocurren, también con el tema de la supervivencia, porque en parte es verdad, se ofrecen soluciones reales sobre cómo sobrevivir a ciertos momentos, ¿no? En la naturaleza, pero también tiene ese toque de humor de, Dios mío, yo soy urbano, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer, ¿no? Dios mío, me va a dar algo aquí, me muero. Y pues básicamente... yo creo que esto es todo. No sé si me estoy olvidando algo. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacérmela, porque igual eso me refresca algo que me vaya a dejar el tintero.